Buenas tardes y buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias por llegar a este webinar que vamos a comenzar en los próximos minutos. Gracias por la paciencia y la espera. Estuvimos arreglando algunos temas tecnológicos, pero ahora ya está todo en línea. Eh, una vez más, el tema de hoy es los desafíos del periodismo de investigación en Bolivia. En tiempos muy interesantes y como siempre les recuerdo, vamos a comenzar con una conversación que vamos a tener justamente a los distinguidos periodistas Roberto Navia y Sergio Mendoza con nosotros. Eh, y después de esta conversación, introducción, que va a ser unos 40 minutos más o menos, vamos a dar pie a las preguntas y respuestas. Les recuerdo a todos que hagan sus preguntas y respuestas, ya sea utilizando el botón de Q&A para escribirlas o levantando la mano para que yo les pueda dar pie al micrófono y así mantenemos el diálogo interactivo. Por ahora le voy a dar la palabra a nuestro presidente de Anglo-Bolivian Society, Winston Moore, para comenzar este webinar. Muchas gracias. Winston, adelante, por favor. Bien. Gracias, Alberto. Bueno, bienvenidos y bueno, agradezco la presencia de Sergio Mendoza y Roberto Navia, ¿no? Distinguidos periodistas, investigadores en sus áreas respectivas. Eh, lo que quisiera, el tema, bueno, y lo ha repetido Alberto, yo lo voy a plantear, simplemente voy a hacer una introducción con la primera parte del volante que, que enviamos. El tema es los desafíos del periodismo de investigación en Bolivia. Entonces, la Universidad Franz Tamayo reconoció en mayo pasado la labor informativa de los periodistas Roberto Navia y Sergio Mendoza Reyes por su aporte invalorable al periodismo de investigación en Bolivia. Ambos periodistas independientes se han destacado en los últimos años por su incansable labor de investigar y revelar con exactitud y absoluto profesionalismo situaciones como el impacto de la deforestación o las consecuencias de la contaminación minera o el impacto de la política extractivista en las comunidades indígenas del país. La labor de estos profesionales se hace en un contexto negativo de desinformación, falta de acceso a la información, presión de diferentes grupos de poder, violencia y amenaza de muerte. Y a pesar de eso, Navia y Mendoza representan una nueva generación de comunicadores que ejercen una labor crítica, fiscalizadora y de verificación rigurosa, llegando a todos los estratos de la sociedad boliviana. Quisiera empezar con el tema de la evolución, si podríamos conversar, la conversación viendo la evolución del periodismo de investigación, cómo era antes y cómo es ahora. Cedo la palabra a Sergio y Roberto. Muy buenas tardes. Yo quisiera ceder la palabra a Roberto para que empieces, si estás de acuerdo, Roberto, pero si quieres también yo hablo. Dale, dale, querido Sergio, por favor, adelante. Ok. Bueno, buenas tardes a todos, Alberto, Roberto, Winston y a todos los que nos están escuchando. Yo muy agradecido, feliz de estar aquí en este conversatorio. Nada más, bueno, ya me conocen, mi nombre es Sergio Mendoza, actualmente escribo para el medio digital La Nube, también para Bloomberg, cuestiones principalmente sobre medio ambiente y economía. A la pregunta, yo no tengo tantos años en el periodismo, aún así he visto muchos cambios. Yo empecé hace 12 años, quizás, en 2012, para ser más preciso, en el periódico Página 7, que tuvo una época muy brillante, maravillosa y ya pues ya desapareció recientemente, hace unos 2 años por temas económicos. Y cuando yo empecé, recuerdo nada más como anécdota, digamos, uh, ya había seguramente los smartphones, pero nosotros no teníamos, yo no lo tenía. Y de hecho, en el periódico nos repartían teléfonos, los corporativos, y no eran smartphones, no podías ni siquiera sacar fotografías, no teníamos WhatsApp, no teníamos las redes sociales. Entonces yo me dedicaba a cubrir eh, la alcaldía de La Paz, ciudades, y nos convocaban a conferencias de prensa mediante mensajes de texto o llamadas. No había grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces te llamaban y los comunicadores te decían a tal hora va a haber conferencia de prensa, va a haber tal evento, vos tenías que asistir. Eh,
y eso fue no hace mucho, entonces ahora hay un cambio drástico, ¿no? Dramático, en el que tienes, creo que como una herramienta, la principal herramienta de difusión de contenido, pero también de colección de información es el celular, ¿no? Y ahora todas las conferencias de prensa, todos los eventos se comunican a través de grupos de WhatsApp. Un amigo decía, revisar el WhatsApp debería ser un trabajo aparte. Y a veces ocurre eso, sobre todo si haces coyuntura, te inundan de mensajes porque todo es noticia. Obviamente están ahí los relacionistas públicos mandándote boletines, eventos, de un montón de cosas. Y te consume bastante el tiempo, ¿no? Entonces, creo que ahí una de las cosas que es un desafío de eso, quizás hablamos más tarde, pero es separar la paja del trigo. En un mundo que se ha vuelto, o en una actualidad que se ha convertido en el que tenemos exceso de información, exceso de datos, hacer periodismo de investigación es ir separando un poco la paja del trigo. Eh, Ahora, por ejemplo, hay nuevas herramientas para hacer periodismo de investigación. Tienes lo que les decía, teléfonos celulares, tienes drones para hacer ciertas tomas y fotografías, para explorar territorios a distancia, para tener un panorama más completo, incluso del territorio donde te estás moviendo, imágenes satelitales, por supuesto, lo que se llama el periodismo de datos, que es igual relativamente novedoso, con herramientas nuevas también como lo que conocen como scrapping, por ejemplo, donde tú programas para, digamos, donde tú utilizas softwares para scrapear y recolectar información, datos específicos de distintas páginas web y demás cosas, ¿no? Las herramientas que se conocen como OSINT, por ejemplo. Si no estoy mal, se refiere a Open Source Intelligence, algo así. Open Source Intelligence, que básicamente es toda la información que tú puedes recolectar de fuentes abiertas. Ocurría en la época pasada, sí, digamos, vos te ibas a la biblioteca o a la hemeroteca y colectabas toda la información de los diarios, de las revistas, de los archivos que se tenían. Actualmente las técnicas OSINT te abren un mundo de posibilidades porque casi todo, si no es todo realmente, está en la web, ¿no? En las redes sociales. Entonces, hay, por ejemplo, casos bastante relevantes de medios como Bellingcat, que tienen su sede en Holanda, que hacen uso y explotan y difunden y promueven el uso de estas herramientas para investigaciones. Um, Sin embargo, y para no extenderme mucho, yo creo que en el periodismo de investigación nunca se va a dejar de lado lo tradicional, ¿no? ¿Y qué es lo más importante, creo yo, en las herramientas tradicionales? Eh, yo me centraría en dos cosas de muchas que se pueden mencionar. La primera es ir, ¿no? Conocer el lugar, salir de tu burbuja. Es la magia para mí, la magia del periodismo que te obliga a salir de tu burbuja, pero es también una obligación, ¿no? Que tienes que ir a constatar casi por ti mismo en la mayoría de los casos, mientras se den las posibilidades, constatar por ti mismo lo que está ocurriendo, lo que tú quieres investigar, ¿no? Es decir, la exploración en el terreno. Y lo segundo que yo resalto como algo, una de las herramientas tradicionales que nunca van a morir, son las fuentes, ¿no? Y para el periodismo de investigación son fuentes con las que tú entablas una relación, no quizás de amistad, pero sí de cercanía, las que te permiten acceder a esos aspectos que no se conocen tanto. No son fuentes, digamos, eh, fuentes que hablan públicamente o que salen en las conferencias de prensa, ¿no? Muchas veces son esas fuentes que nunca van a salir ante una cámara y con las que tú te reúnes en un café para conseguir la información que necesitas o donde ellos te comparten o te filtran algunos datos. Entonces, eh, creo que ha habido un cambio drástico, pero ahora se tienen más herramientas para hacer periodismo de investigación, hacerlo de una mejor manera,
pero no tenemos que olvidarnos de lo básico y lo tradicional, ¿no? Que nos permite hacer un mejor trabajo. Roberto. Perfecto, muchísimas gracias Alberto, Winston, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo, querido Sergio, y a cada uno de los presentes en este escenario de diálogo, de debate, de conversatorio, que aporta muchísimo a la democracia y a la distancia aportan también a Bolivia. Así que yo quiero felicitarles mucho por este emprendimiento. Es valioso y valiente además. Bueno, mi nombre es Roberto Navia, soy fundador y director de Revista Nómadas, que este mes hemos cumplido 4 años. Después de haber trabajado casi 20 años en el deber, lanzamos Revista Nómadas justamente para hacer lo que no se podía hacer, ¿no? O lo que no dejaban hacer también. Y eso implicaba abordar estos temas ambientales que en su momento no eran atendidos por los medios tradicionales y los medios generalistas, quienes estaban y están todavía embriagados por la coyuntura, por el amor desenfrenado a las fuentes oficiales, ¿no? Por ese amor platónico que tienen hacia el poder. Y eso implicaba dar un paso, ¿no? De buscar hacer un periodismo más libre, más comprometido y también militante con estas causas medioambientales. Y es así como nos lanzamos con Revista Nómadas, justamente aprovechando esas tecnologías maravillosas de las que habló Sergio, que es la tecnología, ¿no? Que es este pedazo de realidad digital que no se toca, pero que se siente, ¿no? Y que ayuda muchísimo. Y de verdad que en otro tiempo hubiera sido muy difícil fundar un medio de comunicación y sostenerlo. No es fácil, aún así no es fácil, pero obviamente lo digital te permite abaratar tus costos de producción, por lo menos en la llegada, pero en esencia el periodismo para mí no es más que el mismo, ¿no? El periodismo es el viejo periodismo, ¿no? El que venimos practicando, y esta evolución de la que nos permite hablar Winston, en cierta medida es una involución también, porque con todos estos arrebatos de la tecnología, esta lluvia de información, esta concentración casi perpetua de estar mirando el celular, de embriagarse con la lluvia atronadora de información que llega a través del WhatsApp y de otras redes sociales, está impidiendo que también el periodista y los periodistas puedan mirar la realidad, ¿no? Puedan retornar a la esencia de este oficio que es caminarla, ¿no? Caminar la realidad, viajar, dejar el escritorio, dejar de preocuparse qué ha tuiteado Donald Trump, ¿no? O el presidente. Y creo que ahí radica la verdadera esencia del periodismo, es lo que dice Martín Caparrós, ¿no? El nuevo periodismo en realidad es retornar al viejo periodismo para seguir haciendo esto que no es más que un corazón que late, ¿no? Y toda esta tecnología que a mi juicio, si la sabes utilizar, es maravillosa, te va a permitir acortar ciertos caminos, ¿no? Utilizar como un envoltorio para ver si esto lo conviertes en un podcast, lo conviertes en un documental, en una radionovela de no ficción, en un reportaje, en una crónica, en un trabajo multimedia, pero la esencia principal radica justamente afuera, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido la suerte de materializar una gran investigación solamente desde lo digital, ¿no? La mayoría de las investigaciones que hemos hecho han sido gracias a estar bebiendo de las aguas de la realidad. Cuando nosotros viajamos, nos llegan personas que se enteran que somos periodistas y nos comentan, ¿no? Si no hubiera sido así, nunca hubiera yo escrito sobre los colmillos de la mafia, el tráfico de los colmillos de jaguar, hubiéramos revelado la construcción de un puente clandestino sobre el río Parapetí, en los Bañados de Isoso, o no hubiéramos descubierto cómo se estaban traficando con menonitas hacia Surinam, ¿no? Solamente por citar un ejemplo.
Entonces, creo, no creo, sino estoy seguro que ahora más que nunca no hay excusa para no hacer periodismo de investigación, ¿no? Porque si te arrojan un dato por la web o por WhatsApp o por el Face, por donde sea, tienes un hilo conductor para empezar una gran investigación. Ahora los medios que no hacen periodismo de investigación es porque no quieren, ¿no? Y en realidad creo que hay dos frentes en torno a esta realidad. Hay un periodismo de investigación que ha involucionado, que a pesar de todo eso no lo están haciendo, y me refiero directamente con los medios tradicionales, con los medios grandes que tienen muchísimo dinero, no solamente en Bolivia, sino afuera, y no están haciendo de investigación y no lo quieren hacer porque hacer investigación implica revelar lo que muchos quieren ocultar. Y esos medios de comunicación son grandes conglomerados que pertenecen al agronegocio, a la ganadería, a los autores de la deforestación, a los autores de los incendios forestales, porque los incendios forestales son un gran negocio, y obviamente que no les conviene hacer investigación, porque se estarían desnudando a ellos mismos. Y entonces ahí creo, siento y estoy seguro de que no hay un periodismo de investigación desde hace rato. O sea, no investigan y no quieren investigar. Pero por otro lado existen medios como Nómadas, como La Nube, ¿no? Que justamente salimos de ese circuito y apostamos por esta esencia natural del periodismo, que es el periodismo de investigación, que es trabajar agenda propia, que es de verdad entregarnos al apostolado de la realidad y no dejarnos que el poder y los poderosos nos construyan la agenda. Nosotros no acudimos a conferencias de prensa, ¿no? No acudimos a entrevistas con el poder para saciar sus intereses, sino que los buscamos al final, cuando ya tenemos información, tenemos pruebas de que están robando, de que están deforestando, ¿no? De que están siendo cómplices de este ecocidio, y entonces ahí acudimos a ellos para cumplir con el Padre Nuestro, con el ABC del periodismo, que es la contraparte, ¿no? Entonces, por lo demás, hacemos este tipo de periodismo. Obviamente que no es fácil. En estos 4 años hemos recibido desde amenazas de juicio hasta amenazas de muerte, ¿no? Y ahí nos la batimos porque nosotros creemos profundamente en este periodismo, si no, de verdad que estaríamos en otra cosa. Porque lo otro es justamente marchar al ritmo de quienes quieren que se cuente una realidad que no es necesariamente la verdad. Entonces, hacer periodismo de investigación es buscar no solamente una verdad, sino varias verdades, porque la realidad es muy compleja. Y entonces hay que buscar no solamente el qué, sino el por qué. ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué Bolivia es el subcampeón de la deforestación a nivel mundial? ¿Por qué el 2024 se han deforestado 12,6 millones de hectáreas? Catastrófico, criminal, ¿no? Entonces, estamos nosotros en ese camino y haciendo este periodismo creo que es justamente evolucionar, pero también retornar al viejo periodismo. Roberto, Sergio, excelente introducción y muchas gracias por eso. Los dos han mencionado algo que es muy importante y tanto Winston como yo inmediatamente decimos sí por nuestra trayectoria de periodistas también, que es el acceso a las fuentes, contar con esas fuentes, cultivar esas fuentes. Pero en los tiempos actuales, siempre ha sido un desafío acceder a las fuentes y encontrar la información adecuada, verificada y poder trabajar con esas fuentes. Pero en los tiempos actuales los desafíos son mucho mayores. Y esa es una de las preguntas que le hago. ¿Cómo cuáles son los desafíos para ustedes de acceder a las fuentes, por ejemplo, en un contexto de polarización que se está viviendo, no solo en Bolivia, en el mundo, pero en Bolivia uno lo puede ver? Polarización política, polarización económica, polarización social. ¿Cómo acceder? ¿Cómo saber que que estas fuentes no están buscando tampoco manejar sus propios intereses? ¿Cuáles son los desafíos con los que ustedes se topan en el día a día, en ese acceso a las fuentes también? Am, a ver, sobre ese tema, yo igual parto con una anécdota de la que más me acuerdo, ¿no? Porque como tú dices, Alberto,
Creo que Bolivia es una sociedad bastante peculiar porque es un país sumamente pequeño en población, súper, súper chiquito. No, la verdad que no manejo muchas cifras de poblaciones, pero me entero de países que no escucho regularmente y resulta que tienen 100 millones de habitantes y más, ¿no? En Bolivia somos más o menos 12 millones. Eh, pero pese a ese reducido número, eh, andamos peleándonos entre nosotros, ¿no? Por todo y por nada. Em, y bueno, cuando hace tiempo igual cubría seguridad y visité una oficina de justicia militar, algo así era Tribunal de Justicia Militar, y busqué a un militar para conversar y me preguntó, ¿para qué medio trabajas? Y Página 7 no era tan conocido en ese entonces. Tampoco era reciente que había nacido, pero no era tan conocido. Y yo le dije a Página 7, ese está con el jefazo, ¿no? Y yo dije, ¿quién es el jefazo? Digamos, y obviamente era Evo Morales, ¿no? Pero el militar no tenía nada que ver, era un tribunal de justicia militar, no tenía absolutamente nada que ver con cuestiones políticas siquiera. Y yo no supe qué responderle. Le dije, no, es un medio independiente, digamos, porque ni siquiera estaba seguro si se refería a Evo Morales, seguramente que sí, el gran jefazo que tuvo Bolivia por mucho tiempo. Pero bueno, y ya a mí lo que me pasaba, digamos, con Página 7, um, ahora, digamos, como periodista freelance que trabaja para V, para Bloomberg, quizás no tanto, pero es que te encasillan, ¿no? Si tú trabajas para determinado medio, ya te encasillan de uno u otro lado. Incluso puede pasar al revés, digamos, ¿no? O sea, yo he sentido al menos mucha estigmatización por ser considerado un periodista opositor, ¿no? Que trabaja para medios opositores, que critican al gobierno por todo. Pero seguramente lo hay también del otro lado. Si tú trabajas por un medio, digamos, oficialista o de un medio estatal más bien, o paraestatal, recibes también ese trato, ¿no? Incluso de tus propios colegas, cuando probablemente tu rol o tú intentas hacer un trabajo eh, lo más profesional posible e independiente, pero igual existe esa estigmatización. Entonces, creo que eso es, digamos, uno de los principales problemas en Bolivia en una sociedad polarizada. Um, Otra cosa es, yo pienso que es sumamente importante, una cosa que quiero resaltar es muy importante la honestidad y la transparencia con las fuentes. Es complicado cuando uno hace periodismo de investigación, es complicado en una sociedad tan polarizada, una sociedad donde no existe la ley, ¿no? Entonces no vas a ir de buenas a primeras con todo el mundo a decir, yo soy periodista y he venido a hacer un reportaje sobre tal cosa. Es muy difícil. Eh, y justamente bajo esa lógica, yo por mucho tiempo, y no digo que esté mal, digamos, pero por mucho tiempo he ocultado mi rol de periodista en muchas ocasiones, ¿no? Porque era más cómodo, porque era muy peligroso revelar, porque la situación así lo ameritaba. Entonces, es como que yo sentía y siento incluso hoy en día, no hablando en casos ni siquiera delicados de corrupción, narcotráfico, incluso en casos completamente abiertos, que cuando uno se acerca a alguien y le dice, hola, soy periodista, inmediatamente se asustan, ¿no? Eso me pasó muchas veces. Se asustan como diciendo, ¿y por qué me hablas? Digamos, no sé qué quieres de mí. Y es como, y entiendo, porque muchas veces los periodistas somos portadores de problemas. Incluso un jefe que yo tuve en el periódico, después trabajó para una institución pública, muy buena persona, y me vio llegar a la institución pública y dijo, ¿qué haces aquí? Seguro trayendo problemas, ¿no? Pero lo dijo de broma, porque en su lógica, los periodistas muchas veces hacemos eso, ¿no? Llevar problemas a la autoridad, transportar malas noticias muchas veces. Bueno, sin embargo, en los últimos años, recientemente estoy trabajando todavía en un reportaje sobre producción de oro y cómo Bolivia sortea las dificultades económicas con el oro, que tiene muchas veces origen ilegal y demás. Y en esos viajes, correteos, afanes,
tuve la suerte de trabajar con periodistas que vienen del extranjero. Entonces, están quizás acostumbrados a ser pues muchísimo más abiertos, no conocen mucho la realidad boliviana, pero también funcionó porque tú te acercas muchas veces a actores que pueden ser muy hostiles con la prensa, con los periodistas, y de una forma honesta y abierta les dices lo que estás buscando, lo que estás haciendo, y te cuentan su realidad, como la otra cara de la moneda, no necesariamente la víctima que es pues, el indígena, por ejemplo, con el cuerpo contaminado por mercurio, eh, o el campesino que tiene la casa, los cultivos inundados por la actividad minera, o que están siendo avasallados por los cooperativistas mineros, ¿no? Entonces tú conoces la realidad del enemigo, entre comillas, ¿no? De aquella persona que está haciendo mal, que está actuando de una mala manera, y también te cambia el panorama y tú también se lo cambias a él cuando te presentas de una forma más abierta. Entonces, eso es algo también que a mí me parece bastante interesante. Muchas veces creo que nos acostumbramos a un cierto modo de trabajo, a veces hay que tenerlo por protección, pero creo que siempre es bueno ver cómo nos relacionamos con las fuentes desde perspectivas diferentes, ¿no? Porque eso nos permite también tener un panorama más completo de los temas que tratamos. Y por último, yo creo que el hecho, el acto de cultivar fuentes, de relacionarnos con fuentes, demanda tiempo y demanda recursos también, ¿no? Supongo que las circunstancias varían. Eh, Sin embargo, tú necesitas tiempo y necesitas recursos económicos para invitar a tomar un café a una fuente, conversar con esta persona, pagar por tu café o pagar para el café de la persona. Y es usualmente los medios tradicionales, convencionales, eh, o los medios que se dedican a la coyuntura, no lo hacemos, no lo hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuente es el que habla ante la pantalla, en la conferencia pública, en el evento público, o la persona que está llorando en un accidente y tú vas y le sacas lo que puedes en 10 minutos y listo, ¿no? Pero el cultivar una relación con una fuente, lo que les decía en un principio, que no es necesariamente el ministro, mejor si lo es, pero no es necesariamente el ministro o alguna autoridad visible públicamente, sino a veces es pues o el secretario o su asesor o una persona que lleva 30 años trabajando en la institución pero con un nivel técnico y que tiene un conocimiento a profundidad de lo que está ocurriendo allí. Y vos vas, conversas, te tomas un café, estableces una relación con esa persona, eh, lleva recursos, tiempo y es otro método de trabajo, creo yo, que no se lo practica regularmente en nuestro contexto periodístico, ¿no? Que es de mucha inmediatez. Roberto. Sí, perfecto. Bueno, de verdad que es una pregunta bastante hiper interesante porque ahí descansa la recolección de la materia prima, ¿no? De nosotros, como son las fuentes. Y obviamente que existen diferentes tipos de fuentes. Entre ellas están las fuentes oficiales, que son las autoridades en sus diferentes niveles, municipal, departamental, nacional, etcétera, etcétera. Y eh, quiero empezar a responder justamente por esta parte y después abordar otros puntos relacionados a las fuentes. Y en torno a estas fuentes, en realidad, pues yo considero que no hay nada oculto bajo el sol. Ahora prácticamente todo se sabe. Y ese de saberlo todo no radica en las fuentes oficiales. Es decir, si yo quiero hacer una gran investigación o una investigación muy importante, por lo general no va a venir de estas fuentes, no va a venir del presidente, no va a venir del ministro, no va a venir del alcalde. Entonces, estas fuentes son las fuentes sobre las que yo voy a investigar, a las que yo voy a investigar. Entonces, obviamente, voy a acudir a ellas, como dije anteriormente, para buscar esa contraparte y para preguntarle, ¿no?
para que tenga su versión y voy a acudir con documentos en la mano. Eso por una parte. Porque estoy hablando obviamente de periodismo de investigación y estoy hablando de periodismo de agenda propia, que eso me parece muy, muy fundamental. Y lo otro, yo siempre he sido bastante crítico que no podés ser amigo de una autoridad. O sea, no podés ir a los churrascos, ¿no? No podés darte palmaditas en la espalda con esa autoridad. Siempre te va a contaminar, ¿no? Y por lo general ocurre eso, y ocurre en secciones tan delicadas como la sección de política y economía. Eso te va a impedir, es una especie de mordaza, y algo peor, una automordaza, ¿no? Va a ser muy difícil, y por eso terminan siendo cajas de resonancia justamente de estas autoridades. Eso por ahí. Lo otro, en Bolivia hay estados dentro de un estado, ¿no? Y ahí me parece que eso es muy peligroso porque eso nos coarta, nos presiona, nos afecta incluso psicológicamente, porque resulta que es muy peligroso, especialmente cuando hacemos este tipo de periodismo de investigación. Nosotros acudimos a lugares hostiles, ¿no? Donde está el narcotráfico, ¿no? Y no estamos yendo a investigar narcotráfico, estamos yendo, por ejemplo, a investigar sobre un avasallamiento de tierras. Pero o incluso estamos yendo a hacer un tema de turismo a un área protegida que han descubierto una nueva catarata. Pero en ese trayecto, ¿no? Existen narcotraficantes, existen pistas clandestinas, y muchas veces pueden creer y pensar de que estás yendo a investigarlos a ellos. En muchos casos sí, pero en otros casos no. Nosotros hemos estado en el corazón del Bajo Paraguay. Una vez en plena lluvia se nos fregó el vehículo y tuvimos que quedarnos a dormir, y después conseguimos un mecánico en una comunidad lejísimo, pero resulta que todo el mundo ya sabía de nosotros. Existen estas personas que son las campanas, ¿no? Las que avisan y llaman a otros y tienen sus teléfonos satelitales y tienen sus drones infrarrojos. Y nuestra fotografía ya estaba en diferentes celulares en el monte, imagínense. Entonces, hacer coberturas en estos escenarios con el crimen organizado, con el narcotráfico, con los traficantes de fauna silvestre, entrar al Choré es prácticamente imposible, entrar al Chapare es un pecado de muerte, ¿no? Entrar a las áreas protegidas donde abundan las fábricas de narcotráfico es muy difícil. Entonces, ante esa situación, lo que tenés que hacer es aplicar tus protocolos de seguridad. A nosotros, por ejemplo, nos capacitan constantemente las instituciones periodísticas de Bolivia y del exterior para ver cómo solucionamos o cómo nos libramos de alguna manera para no tener repercusiones que vayan en contra nuestra. Ahora, desde un incidente que tuvimos, siempre viajamos con un teléfono satelital para evitar cualquier problema, o por lo menos para avisar qué nos puede ocurrir o a dónde estamos entrando o cuándo vamos a salir de la zona. Entonces son medidas de protección que las estamos nosotros realizando, o cuando llegamos a una comunidad le sacamos la placa de nuestro vehículo, ¿no? Para que no nos puedan identificar. Y cuando hacemos una investigación y la publicamos, solemos en algún momento, los primeros días de la investigación, cerrar nuestras cuentas de redes sociales, personales, obviamente, y publicamos muy poco o casi nada de nuestras familias, de las actividades familiares que nosotros hacemos. Entonces, esos elementos de seguridad nos parece muy importante. Y además hay otro, el proteger a las personas, ¿no? Que conoces en el camino, ¿no? A aquellos que viven justamente ahí rodeados del enemigo, porque nosotros retornamos a la ciudad, pero ellos se quedan, ¿no? Esas fuentes, esas personas, esos seres humanos que nos han dado cobijo, techo e información, que nos han revelado, que nos han pasado algún documento, alguna imagen, alguna pauta para que nosotros investiguemos. Entonces somos muy cuidadosos y protegemos también a estas fuentes. Cuando yo hice el reportaje de los colmillos, el tráfico de colmillos, con una persona nativa de ese lugar,
nos reveló a viva voz de que él se sentía orgulloso de matar jaguares, de venderles a los chinos y le pagaban muy bien. Y obviamente a mí lo que yo hice fue protegerlo, ¿no? Informarle de que eso que estaba haciendo estaba penado por ley. Le cubrimos el rostro, no publicamos su nombre, porque obviamente hay que apuntar hacia los peces gordos, ¿no? Que son los que de verdad engañan, matan a los animales, generan un montón de irregularidades y obviamente utilizan la inocencia, ¿no? O el desconocimiento de las personas que viven en las comunidades campesinas e indígenas. Entonces, todos esos elementos hacen que uno tenga que saber identificar y trabajar y cómo actuar ante las diferentes fuentes, que las hay de diferentes categorías y niveles, ¿no? Entonces, ponemos muchísimo énfasis en las fuentes humanas, obviamente, están las fuentes documentales, que son importantísimas para nosotros. Obviamente, siempre las contrarrestamos, buscamos si son verdad o no son verdad. Entonces, eso me parece muy fundamental. Después, volviendo al tema de las fuentes oficiales, sabemos que no cumplen el compromiso. Bolivia tiene el acuerdo de Escazú, en el cual el Estado se ha comprometido y es suscrito para poder dar información sobre temas medioambientales. No lo dan, se hacen de la vista gorda o lo dan ya muy tarde. Y eso a nosotros de verdad no nos impide investigar, porque gracias a Dios existen muchas herramientas tecnológicas, existen instituciones que están investigando con pruebas en la mano, existen imágenes satelitales que en tiempo real te informan dónde hay un incendio, dónde hay una nueva deforestación. Este informe de las 12,6 millones de hectáreas no la dio el gobierno, la dio Fundación Tierra y la dio Global Forest Watch, y después no le quedó otra al Estado al gobierno que confirmar la atrocidad y la cantidad del desastre. Entonces, por eso decía, no hay nada oculto bajo el sol, ¿no? Ahora, quieran o no, si uno es un periodista intrépido, agudo, investiga de verdad, termina encontrando estos datos que son verdad, oro puro, y son revelaciones muy importantes. Adelante, Winston. Roberto y Sergio, muchas gracias. Muy interesante presentación. Tengo una pregunta que hacer y también un planteamiento. Hace un rato mencionaste elementos que no quieren revelar, tú mencionaste, Roberto, ¿ya? Son los silencios, ¿no? Son los silencios bueno, en esta descripción también Sergio se ha hecho referencia a eso. Pero ¿cómo vamos a lidiar con los silencios? Las cosas que no se dicen y no se pueden decir. Por ejemplo, gente bueno, que ha muerto, ¿no? O situaciones críticas que han ocurrido, ¿ya? Situaciones muy conflictivas. Eso, ¿cómo se podemos romper los silencios? Porque ese romper los silencios es parte del proceso de democratización y de transparencia y de la efectividad del periodismo, que el periodismo pueda realizar, pueda indagar qué son esos silencios y llegar a la verdad, donde con lo que tú has dicho, no hay nada oculto bajo el sol, ¿no? Que es un tema muy importante. Y ahora quisiera referirme a un tema que me parece importante, que es el hecho de que personas de origen originario están participando más y más en la prensa. En Brújula Digital ves Condore, Quispe, Huanca, etcétera, nombres que aparecen que están trabajando. Son personas que hablan el idioma originario, pero están redactando en español y están redactando de una manera muy lúcida, con mucha habilidad. Entonces, algo está ocurriendo desde el mundo de abajo, ¿ya? Viniendo al mundo de arriba y que está participando en la formalidad, que me parece muy importante, ¿ya? ¿A dónde está yendo esto? ¿A dónde está yendo los grupos originarios del Alto, los grupos milenarios, ¿ya? Que tienen otra conciencia, otra visión del mundo, ¿ya? Y que están en silencio,
¿ya? Como un grupo, 2 millones de personas que están básicamente en silencio. Sus líderes no tienen la oportunidad de poder salir y decir cosas, y los que sí salen son liquidados. Eso es lo que ha pasado en la historia. Yo me acuerdo que publiqué el 4 de diciembre del 2022 en la revista Nómadas un artículo que se llama Saque de Meta, ¿no? Sí. Sacar de meta significa el patear la pelota desde el arco, ¿no? Pero me estoy haciendo la burla a Meta, que es Facebook, o sea, lo que significa Meta. Entonces es el milenario paradigma suma cama camaña, opciones centenarias y la amenaza del metaverso. Entonces ahí lo que estoy planteando son las visiones diferentes y potencialmente pueden ser complementarias de los originarios y nuestra visión occidental, ¿ya?, de origen colonial, pero también tenemos otro elemento que viene ahora, que es la inteligencia artificial. Y el peligro que existe entre la juventud de identificarse con elementos de del metaverso, por ejemplo, y vivir en esa realidad, ya ni siquiera nuestra realidad actual, sino que va a ser todavía mucho más complejo para nosotros. Entonces, quisiera que al comentario de ustedes respecto a eso, porque me parece que es un tema importante. Entonces, tal vez alguno de las personas que están participando en esta presentación, tal vez quisieran comentar. Eso quisiera decir, nada más. Ya. Te toca, Adelante, Roberto. Sergio, si quieres. Y luego Ya. yo. Ah, dale. Yo ahí, Winston, ¿cómo romper esos silencios? Ya lo estamos rompiendo los silencios nosotros. Y la mejor forma de romper esos silencios es a través de la irreverencia, ¿no? A través de la libertad, ¿no? De hacer un periodismo libre, de no quedarnos con la palabra oficial y que el silencio de una autoridad ante una investigación nuestra no impida que ese reportaje se publique. Nosotros lo que hacemos cuando ellos callan, por lo general terminan callando, lo que hacemos es decir hasta el cierre de esta edición, esta autoridad no ha respondido a Revista Nómadas y nosotros le hemos preguntado en tales fechas, ¿no? Hemos ido a su oficina de manera personal en tales fecha y el señor no estaba, o se había comprometido y no nos respondió, o le hemos mandado 435 mensajes por WhatsApp y no ha respondido a ninguno. O sea, ponemos en evidencia, ¿no?, todo el camino que gracias a la tecnología deja huella de haberles tocado la puerta. Y después de la publicación, hemos tenido varios casos en que ellos nos terminan llamando, ¿no? Y obviamente nosotros les atendemos. Y eso es, digamos, como una herencia del viejo periodismo. Me acuerdo de Antonio Miranda, un gran periodista nuestro, que en la dictadura de García Meza, bajo la presión, tuvo que dejar La Paz y lo mandaron a Santa Cruz, ¿no?, para que no moleste allá en la sede de gobierno. Y entonces él siguió investigando y se fue a la Chiquitanía, de donde era, y ahí se fue a La Gaiba y justamente reveló ese tráfico de las piedras semipreciosas, ¿no? Entonces, no importa dónde estés como periodista, puedes estorbar al poder y esa renegada del poder para perjudicarte puede resultar tu salvación, ¿no? Como ha ocurrido con el caso de Antonio Miranda, que con ese gran reportaje ganó el premio F, que ahora es el premio Rey de España, ¿no? Y obviamente consiguió efectos muy importantes. Nosotros recién hemos estrenado el documental, el corto documental Mi Cuerpo, Mi Territorio, la lucha de las mujeres chiquitanas por su casa grande. Fue un estreno muy importante en Concepción, San Ignacio, con el cine ambulante Bajo las Estrellas, y aquí en Santa Cruz el otro día. Entonces, al día siguiente del estreno, porque después del estreno hubo un conversatorio con las mujeres chiquitanas que se desahogaron, consiguieron que la gobernación
les atienda una demanda que ellos tenían, ¿no? Que ellas tenían. Entonces, se trata también de ese vínculo con las arterias de la sociedad, ¿no? Y en muchos casos el poder y los poderosos y las autoridades incluso no atienden, no por una maldad programada, ¿no? Sino porque hay dejadez o porque tienen un montón de compromisos o agendas y entonces no miran lo urgente. Y entonces cuando vos haces un periodismo comprometido, un periodismo sin cizaña, buscas unir también, ¿no? Buscas unir a los grupos, a las sociedades, con las autoridades que sí pueden hacer muchísimo solamente con apretar un dedo, ¿no? Entonces, también se trata de eso, criticar, cuestionar, revelar, pero también servir de algo, ¿no? De unir justamente estas relaciones que suelen ser divorciadas o muy distantes, con personas que vienen de lugares lejanos, como estas mujeres maravillosas que han sido parte del documental, solamente por citar un ejemplo. Entonces, creo que cuando haces un periodismo honesto, termina generando una incidencia y beneficiando, obviamente, a la sociedad. Muchas gracias, Sí. Roberto. Sergio, adelante. Am, para continuar lo que dijo Roberto, porque a mí me parece sumamente importante, lo primero para romper los silencios es, creo que lo que dice Roberto, esto de la rebeldía, utilizó otra palabra de no someterse al poder y estar como cuestionando, indagando, investigando, exponiendo, es escuela de periodismo, ¿no? Usualmente no siempre, no sé si, a mí, al menos, no creo yo, no siempre te lo enseñan en la U, ¿no? O sea, no es como que te dicen, esto es el buen periodismo y tienes que investigar y esto, que lo otro. A veces te enseñan qué es la pirámide invertida, cuestiones más formales, ¿no? Pero ya te toca en las salas de redacción, con los editores, con los maestros, que a mí me encanta esa palabra, no como tanto de ponerlo en un pedestal, sino de exigirle esa responsabilidad de enseñar a un maestro, al editor. Deberían tener esa responsabilidad de educar y transmitir esta escuela de la que habla Roberto, que es esto es lo que deberíamos hacer como como periodistas. Este es el rol que tenemos en la sociedad. Y creo yo, a riesgo de equivocarme, que es algo que se va perdiendo, ¿no? Yo veo cada vez más con mis propios prejuicios que los nuevos periodistas son como palos selfies, ¿no? O sea, se ocupan de sostener el celular en las conferencias de prensa, no preguntan, no cuestionan, no disciernen, no van con algún objetivo en específico, simplemente para poner el celular y transmitir. Creo que muchos nuevos editores o jefes demandan solamente eso, ¿no? O sea, que se vaya, se haga el streaming, se tome la foto, se grabe, se tenga la grabación. Entonces no te transmiten esta escuela de la que habla Roberto, que para mí es muy importante de hacer un periodismo crítico que interpele al poder, no con el afán malicioso de perjudicar, sino con este afán de exponer las cosas que se están haciendo mal y probablemente dar una solución con los afectados. Eh, Otra cosa para romper el silencio, que yo creo que es muy importante y a veces nos olvidamos en este afán de la inmediatez del periodismo rápido de la coyuntura, y es las conversaciones off the record. Creo que las charlas off the record, hablar con alguien y que no se siente intimidado, asustado, porque para empezar eres periodista y segundo porque le tienes la grabadora o estás tomando nota, incluso, no sé, de lo que está hablando, y esa persona se sienta en completa libertad de expresarse libremente, aún contra su propio trabajo, porque te sabe que no lo vas a publicar, porque estás hablando off the record, creo que es algo maravilloso, algo muy importante que no se explota tanto como se debería. Eh, y pienso que el off the record, las charlas off the record, te ayudan, a veces te pones a pensar, pues estoy yendo a perder el tiempo porque no, ¿qué voy a publicar, digamos, no? Pero en realidad
te ayudan a comprender y a tener un panorama muchísimo más claro, transparente y completo de lo que estás investigando, de lo que está ocurriendo. Am, y igual, en función a lo que decía Roberto, esto de los resultados, ¿no? O sea, creo que los resultados, las cosas que logramos con las investigaciones, con el periodismo, creo que también nos ayudan a romper silencios. Obviamente eso parte, no siempre está en manos de un periodista conseguir los resultados, ¿no? Hay un periodista que decía, no me acuerdo muy bien la frase exactamente, pero dice, al final lo máximo que podemos prometer a nuestras fuentes es contar su historia. Es la única promesa que podemos cumplir, porque no podemos prometerle que va a cambiar el sistema o si injusticia va a ser reparada o esto que ha ocurrido va a ser solucionado, ¿no? Eso a veces no depende de nosotros solamente dependerá contar la historia. Y eso es algo sumamente importante. Pero si a eso se le suma, ya sea por esfuerzo del medio, del periodista, o un cambio, digamos, en la sociedad que debería ocurrir más en Bolivia. ¿Por qué? Porque en Bolivia yo siento al menos que se ha, eh, se ha instalado una cultura de la desvergüenza en las instituciones públicas. Es decir, ya no importa que vos digas, se han robado 10 millones de dólares en tal institución, que salga en la prensa. A veces yo siento muchas veces que dicen, y, o sea, eso no es nuevo, no, la corrupción es nueva y es como una raya más al tigre. Entonces, se ha instalado esa cultura de la desvergüenza en muchas instituciones. Pero creo que hace falta modificar eso y más bien, ok, ha ocurrido esto, pues solucionemos, llegamos, demos resultados para que así la gente, las fuentes, sean más proclives a hablar, a romper el silencio y no quedarse con respuestas, como ocurren en los casos de violación, por ejemplo, ¿no? Que vos denuncias, no te hacen caso, al final solo investigan cuando la víctima se suicida. Entonces es un ejemplo que puede ser traspasado a distintas áreas. La impotencia de parte de las víctimas, de parte del propio periodista cuando denuncian, cuestionan, exponen algo que está ocurriendo y nadie hace absolutamente nada sobre eso. Y por último, para no extenderme, respecto a lo que decías, Winston, eh, de que hay nuevos actores, digamos, que están escribiendo y opinando y pensando. Eh, yo creo que, yo pienso que, ahí yo quisiera decir dos cosas, ¿no? O sea, yo pienso que es algo genial tener pensadores de raíces indígenas con apellidos aymaras, quechuas, es buenísimo, pero a mí me encanta cuando hablo con estas personas o las leo, escucho, eh, y realmente tienen una visión abierta, ¿no? No ideologizada, que es también mucho de lo que se ve, de uno y otro lado, ¿no? También lo hay de sectores citadinos con apellidos croatas, no, no sé, con apellidos extranjeros, digamos, que te ponen, claro, una visión también muy ideologizada con el capitalismo, la derecha, el liberalismo, yo qué sé. Y también los hay, por supuesto, intelectuales, digamos, que tienen un sesgo muy claro hacia el partido que ha gobernado o que está gobernando Bolivia. Pero estos nuevos actores que tienen una visión más amplia y con los que sí se puede discutir de una manera más honesta, creo que es genial. Realmente muy interesante lo que estamos hablando. Estamos ya casi una hora y podemos seguir hablando muchas horas más de este tema fascinante. Yo quiero simplemente hacer notar algo y preguntarles ahí, esperar su comentario sobre eso y después quisiera dar paso también a la audiencia para que puedan hacer sus preguntas o sus comentarios. De mi lado yo quiero mencionar algo. Los dos han mencionado algo que para mí es muy importante. La materia prima del periodista de investigación son sus fuentes. Y por el otro lado, han mencionado la arteria, la sangre de los periodistas es su público, ese público al que están llegando, al que le tiene que llegar la historia. Entonces, para mí aquí hay dos puntos importantes y quiero entrar en el tema de la audiencia, ese público al que llegan hoy en día. En el contexto actual, como ustedes han mencionado, inundación de información, el, la infor- el
constante impacto de las nuevas tecnologías, Winston ha mencionado hace poco la inteligencia artificial, todo, que nos empiezan a eliminar la conciencia crítica. Y los dos han mencionado algo que es muy importante, que el periodista tiene que mantener su conciencia crítica. Pero por el otro lado también está la audiencia, esa que es la sangre nuestra, a la que queremos llegar siempre y decir, contar esa historia para que esta gente pueda de alguna manera tomar conciencia. Porque como dices, tal vez no podemos cambiar la realidad, pero generemos conciencia. Y ahí es donde yo llego. En los tiempos actuales, polarización, avances tecnológicos por momento negativos como positivos, depende cómo se usa. Y me viene al recuerdo algo que lo voy a plantear en tres momentos. Cuando comenzó el periodismo, los periodistas, y esto yo lo dije hace años en una entrevista en España, cuando la BBC ganó Premio Ortega Gasset, que tuve ahí la oportunidad de conocerlo, Roberto, justamente coincidimos. Yo decía, el periodista en sus orígenes, cuando el periodismo se originaba, era un ciudadano, una persona que estaba inmerso en la sociedad, en su comunidad, y trataba de coordinar el trabajo con esa comunidad para fiscalizar al poder, para informar sobre lo que estaba ocurriendo, pero era un coordinador dentro de esa comunidad. Vino el periodismo de masa y de repente se volvió algo vertical. La masa se llegaba a las masas increíblemente fuertemente, pero no había esa capacidad de coordinar y generar crítica, ¿no? O sea, se empezó a entrar el tema de los medios económicos, intereses de por medio, impactando al desarrollo de los periodistas para poder informar y entramos en un juego vertical. Cuando vino la revolución digital, y yo reconozco, era uno de los grandes entusiastas en ese momento, la aparición del periodismo interactivo, decía, estamos volviendo a nuestras raíces. Pero se ha dado la situación que la explosión digital nos está volviendo otra vez a este riesgo del periodismo de masa, de tener un bombardeo de cosas, pero no hay realmente una conciencia. Y el periodismo de investigación a lo largo de todo ese tiempo es una constante, la necesidad de investigar, verificar, fiscalizar, contar las cosas. Entonces yo siempre termino con esa máxima que digo, al final es la raíz, volver a estar dentro de esa comunidad y coordinar con esa comunidad con aquella que es la sangre nuestra, que es nuestro público. Y en el contexto actual, para ustedes lo han mencionado, ¿cuán fácil o difícil es lograr que esta comunidad, esta sangre de la audiencia que ustedes pueden llegar? Porque yo creo que hoy en día uno de los grandes problemas que estamos tomando los periodistas, y ustedes mismos lo están diciendo, estigmatización, pérdida de credibilidad. Y sabemos como periodistas que nuestro escudo más importante es la credibilidad. Y cuando se cuestiona eso y se quita, y lastimosamente desde las fuentes de poder a nivel mundial se está dando mucho de eso, y voy a mencionar simplemente ese paradigma que salió en el año 2016 después del Brexit que dice, miente, miente, miente que algo va a quedar. Y al final se va quitando la credibilidad de aquellos que quieren contar una historia o una realidad. ¿Cómo es para ustedes que están trabajando en este contexto que es de constante cinismo, como ha mencionado Sergio hace un momento, donde ya hasta nuestra propia sangre, que son nuestra audiencia, se vuelve cínica? ¿Cómo llegar y cambiar un poco eso o por lo menos seguir trabajando en ¿no? ante ese contexto tan negativo? Alberto, lo que sugiero es que la respuesta a tu pregunta salga de los planteamientos que hagan los miembros del público. ¿Ya? Ellos pueden Perfecto. integrar ahí. Pero antes quiero dar una noticia que acaba de salir el día de ayer en Brasil, ¿ya? A nuestro público presente. Es que la Corte Suprema de Brasil acaba de dictaminar, y es relevante a lo que estábamos conversando, acaba de dictaminar que las plataformas digitales son legalmente responsables por los posts o publicaciones que realizan sus usuarios. Esto apunta a la regulación de los gigantes tecnológicos que operan en Brasil e incluye a empresas de servicios o servicios como Facebook, TikTok y X. Estas empresas deben, según la orden de la Corte Suprema, eliminar, borrar
y retirar material como discursos de odio, incitar a la violencia y actos antidemocráticos, acciones que se deben implementar sin una orden o mandamiento judicial previo. O sea, de hecho tienen que implementarlo. Esto se da porque existe una creciente preocupación en Brasil respecto al contenido digital dañino, especialmente el impacto sobre la gente joven, tema que hemos estado conversando. Entonces, los críticos, bueno, básicamente son 8 de los 11 jueces emitieron esta decisión, indicando que esto no era suficiente para proteger los derechos fundamentales y la democracia. Entonces, también quisiera ya hacer pequeña referencia que el año pasado el juez brasilero Alexandre Moraes temporalmente prohibió a la plataforma social Media X de Elon Musk después que el multimillonario rehusó cumplir con órdenes judiciales de suspender ciertas cuentas. Entonces, un poco lo que estamos conversando previamente es que esto va a tener no solo es un tema significativo en Brasil, pero va a tener un impacto no solamente en la región latinoamericana, pero a nivel global. Es un precedente. Indudablemente. Quisiera dar paso, como Winston dice, a nuestra audiencia. Si quieren, he hecho el comentario, justamente Sergio y Roberto van a seguir comentando sobre el tema, pero ¿qué es lo que están viendo y qué es lo que han escuchado ustedes también hacia adelante? Y háganle, siéntanse libres de hacer todas las preguntas necesarias a Sergio y Roberto. Entonces, la palestra está abierta. Como les he dicho, pueden levantar la mano y yo les doy el micrófono o hacer la pregunta usando el botón de Q&A. So, adelante, por favor. Si hay algún interesado, adelante si tienen alguna pregunta. Estamos en uno de esos momentos de silencio. Pues bien, pues ahí tenemos a Luis Javier Ábalos que está levantando la mano. Luis Javier, por favor, adelante. Tienes el micrófono abierto, puedes hacer tu comentario o pregunta. Buenas tardes. Inicialmente un saludo a todos y agradecerles por generar este tipo de espacios que me parecen necesarios para la reflexión en una sociedad cada vez más intolerante. Me pareció muy interesante el comentario que dio don Winston Moore sobre el caso de la Corte Suprema de Brasil. Es evidente que este tipo de avances son necesarios, pero también supone, creo yo, un desafío, y va por ahí mi consulta en el contexto nacional, ¿no? En el que existe una justicia cada vez más mermada, con un margen de credibilidad cada vez más bajo, con una institucionalidad cada vez más frágil y más permeada por los órganos de poder. Entonces, en atención a esta noticia, ¿no? ¿Qué reformas o qué mecanismos considerarían ustedes que se deben implementar para que no solamente se busque una forma de tutelar los derechos o de resguardar la privacidad de las personas y obviamente reducir los mensajes de odio, sino que exista este acompañamiento, ¿no? De que efectivamente se pueda llevar ante la justicia y se tenga una respuesta pronta, porque existen muchos casos de vulneraciones, pero muchas veces caen en saco roto porque no existe la capacidad institucional de respuesta, ¿no? Va por ahí la consulta, agradecerles una vez más por este espacio y bueno, animarlos a seguir fomentando este tipo de reflexiones que son muy necesarias en nuestra sociedad. Gracias, Luis Javier. Adelante, colegas. Ya, muchísimas gracias, Luis. A ver, de verdad que son dos temas muy, muy importantes. Sobre la pregunta de Alberto, que me parece igual muy valiosa y oportuna. Nosotros sentimos que justamente es una gran oportunidad eh, esta realidad, obviamente que uno no la elige, pero está. Y ante la avalancha de información, de noticias falsas, de saturación de mensajes, de una caravana de rebaño hacia un mismo lugar, ¿no?
es una gran oportunidad y nos abre puertas a los medios serios, a los medios que hacemos investigación, a los medios que tenemos agenda propia, a los medios que no estamos al unísono del mismo mensaje, a los medios auténticos, a los medios que trabajamos la palabra, a los que trabajamos con profundidad y con belleza narrativa. Eso te hace diferente. Es decir, el camino para sobresalir ante toda esta montaña enorme de datos, de información, donde el 90 o más por ciento de esa información es basura, ¿no? Contamina, es tóxica, ahí es fácil sobresalir si eres diferente y si haces todo esto, lo que, lo que acabo de comentar, porque la gente se entera con el boca a boca de que en tu medio encuentra lo que en los otros medios no hay. Y eso nosotros lo estamos viendo de una manera súper interesante y que nos viene alimentando y venimos creando una comunidad creciente de revistas nómadas. Es decir, utilizamos este fruto del pecado, ¿no? Justamente para no pecar. Y eso me parece muy bueno, ¿no? El cuchillo lo utilizamos para elaborar un alimento delicioso y no para matar, ¿no? Entonces, eso nosotros hacemos en Nómadas. Y lejos de renegar de que la gente no lee, nosotros sí creemos que la gente lee. Nuestras estadísticas nos dicen de que una persona se suele quedar entre 10 y 15 minutos para leer un reportaje. Y entonces, sí, la gente sí está leyendo. Los que no leen son esa gente que dicen que no leen porque ellos mismos no leen, ¿no? Pero también entendemos que hay gente que no lee y que no le gusta y está bien y yo les aplaudo porque esa gente prefiere ver un documental, ver una película, ver un audiovisual, ver un reel, que no es malo, y entonces nosotros convertimos esa pieza narrativa de 40 páginas en un reel de 50 segundos, ¿no? Entonces, a través de un reel cortito, lo enamoramos para que después vaya hacia las compuertas de nuestros textos. Y se da justamente esa migración y eso nos parece fantástico. O si no, esa historia la convertimos en un podcast porque hay gente que le encanta los podcasts. Entonces, está, ¿no? Está el saber llegar y cómo llegar hacia las diferentes audiencias, porque en este universo tenemos de todo. Hay gente que lee y le encanta, hay otra gente que prefiere escuchar, otra gente que prefiere ver los audiovisuales, otra gente que prefiere los datos, entonces hacemos periodismo de datos, trabajamos incluso con ilustraciones, hemos hecho incluso radionovelas, ¿no? Entonces, creo que si vos tenés un abanico de producción de diferentes piezas narrativas, puedes llegar a diferente público. Y está relacionado a la vez con la pregunta de Winston sobre qué pasa con todo este tormento que está ocurriendo en las redes sociales. Pues ahí yo digo que de verdad que si haces un periodismo serio, comprometido y responsable y con todas las pruebas, pues no vas a tener miedo, ¿no? Porque tu trabajo se va a defender y incluso hasta me parece bien porque al final y al cabo cuando la gente quiere enterarse de que si algo es verdad, va a acudir a un medio de comunicación, ¿no? No se va a quedar en las hilachas de los comentarios banales y sensacionalistas que están en las redes sociales. Y ahora me acuerdo cuando no había esto y era solamente lo impreso, tu competencia era el otro periódico, ¿no? Es decir, la competencia del Deber me acuerdo que era El Día y tenías que pelear para ser el mejor. Pero ahora, si vos haces solamente noticias, tu competencia es el borrachín de la esquina, ¿no? Que termina, digamos, dispersando información que no es verdad, o es tu vecino, el de más allá, que le encanta ver accidentes de carretera y entonces va a estar ahí sacándole fotos a diestra y siniestra. Es decir, tenés 300 millones de competidores que van a estar a tu altura y entonces ahí es recontra difícil competir. Entonces, ante eso, lo que tenés que hacer es
tus propias historias, porque solamente en el medio donde vos trabajás y la publicás va a poder conseguir. Y más allá de los comentarios que son asfixiantes y tenebrosos en el Face, cada comentario intolerante, ¿no? Yo de verdad más miedo le tengo a los comentarios de Donald Trump, de Putin, ¿no? De Elon Musk, que a través de un Twitter o de un X o un comentario te incendian el mundo, ¿no? Te tiran bombas a diestra y siniestra y te están matando a gente y a niños. A esos grandes criminales es a los que yo les tengo miedo. Yo voy a partir de la última pregunta que hizo Javier, si no me equivoco. Y después sí, me encantaría compartir algunos pensamientos e ideas sobre lo que hablaba Roberto, Alberto y Winston. Lo primero, yo pienso que lo que ocurrió en Brasil, no sé los mecanismos exactos, cómo van a hacer para realmente poner en ejecución, que se implemente y que se traiga a la responsabilidad de estas grandes plataformas por los contenidos, millones de contenidos que se publican, peor en Brasil, que no sé cuántos millones son, ahí creo que son 300, si no estoy mal, de personas. Pero bueno, entonces no sé exactamente cómo van a ser posible, pero yo creo que es algo eh, importante y bastante útil. Justamente yo estoy trabajando ahora en un reportaje sobre desinformación y dentro del abanico de posibilidades que hay para combatirla, ¿no? Educación digital, financiamiento a verificadoras, fact-checkers, sistemas, softwares, inteligencia artificial, nuevas tecnologías para identificar, rastrear desinformación y demás, se habla de, muy poco se habla de la regulación a las redes sociales, ¿no? Y que tengan responsabilidad también en lo que hacen. Yo creo que sí tiene que haber regulación, pero, y ahí un poco va también, no es una respuesta, sino es más discusión sobre lo que hablaba Javier, y es cómo confías en que tu justicia vaya a regular las plataformas o el contenido de una forma transparente y honesta, y no se hable tanto de lo que se cuestionaba con el gobierno del MAS, y creo que también algunos opositores plantearon alguna vez regular las redes sociales y se hablaba de censura, que va a haber un tema de censura por parte del gobierno, ¿no? Entonces creo que tiene que haber obviamente institucionalidad fuerte en la justicia, confianza de la población hacia una justicia que ahorita está completamente desgastada, pero posiblemente pueda haber en un futuro algún ajuste, sería maravilloso. Y sí debería traerse, digamos, a la responsabilidad de estas organizaciones eh, internacionales que hacen, que difunden contenido. Um, y que muchas veces la desinformación no es solamente pues una noticia falsa, ¿no? Sino, hablaba con una persona que me decía, ya no estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de redes de contenido. Y con eso ella quería decir, eh, la gente está inmersa en una telaraña o en una red de cierto contenido específico para ti, ¿no? En una burbuja. ¿Por qué? Porque el algoritmo matemático de las redes sociales son diseñados para eso. O sea, si yo soy de derecha, neoliberal, me va a aparecer ese tipo de contenido, me voy a juntar con gente que piensa de la misma manera, me van a salir videos de en contra de los que piensan diferente de mí y pues eso también es una suerte de desinformación, ¿no? No tenemos el panorama completo. Um, Creo que esto de cómo conectas con tu audiencia, yo comparto completamente con Alberto, de decir, tenemos que volver al inicio, que es no una comunicación de masas, mucho menos ahora, que como decía Roberto, o sea, no puedes competir no puedes competir con millones de generadores, creadores de contenido que te producen lo mismo, ¿no? Entonces tienes que enfocarte y construir tu comunidad, coordinar con tu comunidad, volverte parte de una comunidad que se enamore de tu producto, de tu contenido y que vos también estés a su servicio. Sin embargo, es una continua lucha, porque por más que pensamos en eso, ahora que hay las facilidades para hacerlo con las redes sociales,
con el Internet, que te abarata costos, que te permite generar contenido, ya no necesitas tener millones de dólares para traer tu imprenta y imprimir millones de copias de periódico, por ejemplo, o instalar tu canal de televisión. Eh, Aún así, nos metemos en la dictadura del click o del clickbait, ¿no? Que es como, ok, ¿cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos me gustan? ¿Cuántos han visto tu noticia? ¿Cuántas visualizaciones? ¿No? Las analíticas. Que al final eso también te demanda muchas veces un cliente que quiere poner publicidad o te demanda incluso un financiador que quiere ver cuál es tu alcance y vos mismo ves porque es como parte de la lógica en la que estás metido. Entonces, de alguna forma conviertes el periodismo dirigido a tu comunidad, te estás fijando también en los números y mientras si tienes pues miles de vistas, millones de alcance, es mejor, ¿no? Entonces ahí también es una cuestión interesante para verla. Um, y, y nada, pienso que para cerrar esta mi respuesta, para ir cerrando mi intervención, eh, creo que algo que está ocurriendo igual ahora, y me vino a la mente cuando Roberto hablaba de la competencia. Cuando yo empecé igual en el periodismo, no era tanto como me decían hace tiempo, pero aún así la competencia era encarnizada, ¿no? O sea, era como que, ¿qué has sacado vos en tu página y qué ha sacado el otro? Y como que te encontrabas en la cobertura y se miraban con recelo, podían hablarse bien, ser amigos, pero era como, está hablando con el fiscal, ¿no? O está hablando con el ministro, ¿y por qué? ¿De qué estarán hablando y por qué no estoy yo? Entonces era como una competencia bien, bien, bien marcada, bien fuerte. Creo que eso está cambiando. Ya no hay tanta. Hay una competencia de quién saca con unos 10 segundos de anticipación cuando nos dedicamos a hacer este periodismo coyuntural rápido. Pero cuando hacemos periodismo más de calidad, hacemos reportajes en profundidad, creo que hay una suerte de colaboración, ¿no? O sea, es muy, muy difícil, no es muy probable que tu competencia te vaya a patear con un reportaje de investigación, ¿no? Usualmente son temas que uno elige, que los trabaja con tiempo, que no está en contra de una carrera del reloj. Entonces, hay más bien redes de colaboración que te permite armar alianzas con otros medios donde puedes vos difundir el contenido que has hecho para tu medio y así llegar también a otras audiencias más grandes o a otro tipo de público. Creo que eso es algo que se tiene que resaltar en la actualidad y, eh, y nada, y el hecho de hacer seguimiento sobre la misma historia, buscarse uno mismo los espacios para promocionar la historia con entrevistas en otros medios, entrevistas en la radio, ¿verdad? Se arman hasta conversatorios. Lo que decía también Roberto, ¿no? O sea, si sacaste tu reportaje escrito, ¿por qué no hacerlo un documental o no hacerlo un podcast? Creo que eso te permite no solo llegar y conectar con más audiencia, sino mantener vivo y que no sea la historia, mantener viva la historia y que no sea, pues, ok, salió el miércoles y murió el jueves, ¿no? Sino que está con vida y se mantiene. Ujú. Yo a eso, si me permiten, quiero agregar, ya que lo tocaste bien, Sergio, nosotros ahora trabajamos en la postpublicación. Me acuerdo cuando yo trabajaba en El Deber, publicaba, le daba el último teclazo y que Dios se encargue, ¿no? Eh, Ahora no, incluso el esfuerzo físico, de tiempo, psicológico y económico, la postpublicación te termina exigiendo más que el mismo proceso de producción de la pieza narrativa. Y obviamente hay que estar a esa altura porque de nada sirve que hayas escrito una maravilla y una gran revelación si no lo guías, si no lo acompañas, si no lo llevas de la mano, si no acudes a entrevistas, si no haces conversatorios, si no lo llevas a las universidades, si no lo compartes con científicos, si no trabajas también con otros medios, no solamente de Bolivia, sino de afuera, si no lo conviertes en un documental, incluso en una película, ¿no? Tribus de la Inquisición se ha convertido en un documental, se ha convertido en una película. O sea, es fantástico lo que vos podés hacer, pero obviamente eso requiere tiempo, requiere dinero, requiere un trabajo enorme en equipo, pero no hay nada imposible, ¿no? Por eso ahora cuando nosotros trabajamos una historia, planificamos no solamente todo el proceso de la elaboración de la pieza, sino trabajamos en lo que va a venir después en la postpublicación. Realmente, bueno, no solo como periodista, sino como ciudadano común,
he disfrutado muchísimo de esta charla con ustedes. Quisiera ver si de la audiencia quieren todavía hacer alguna pregunta o no. Estamos hablando ya hora y media jugando en esto. Pero antes de cerrar, quiero hacer dos cosas. Primero, un pequeño comentario a todo lo que ustedes están haciendo. Y hemos llamado esta conversación los desafíos del periodismo de investigación en Bolivia, y yo personalmente fui por un simple hecho. Por lo que ustedes mismos acaban de mencionar a lo largo de toda esa conversación, en medio de la coyuntura, el periodismo coyuntural, el bombardeo de información que estamos teniendo, que ha existido antes, pero hoy en día es mucho peor, mucho más fuerte todavía. Hay como una línea constante que es, y ustedes dos acaban de decirlo, aún con las redes sociales, aún con todo este tema de desinformación, contar una historia, decir lo que está sucediendo es importante. Y yo siempre voy a decir algo que me decía un editor que tuve cuando trabajaba en la agencia F. Aunque dos personas te lean, ya estás logrando tu cometido. Y tal vez eso es la riqueza del periodismo de investigación, que no busca masa, sino la verdad. Ujú. Y en eso les Sí. quiero felicitar a ustedes por el trabajo que están haciendo. Winston, te quiero dar la palabra justamente para hacer un sumario y redondeo del trabajo que estás Sí, haciendo y después darle las palabras a ustedes. bueno, nuestro país tiene una gran tradición de la historia oral, ¿no? No solamente, bueno, la escrita. Entonces, este conversatorio, este encuentro que hemos tenido, estas presentaciones, forma parte de esa tradición de la historia oral, porque en las comunidades de cómo se transmitía la historia, se contaban los cuentos, ya eran orales y pasaba de generación en generación. Claro, por supuesto, también habían escritos y documentación, pero en la comunidad era básicamente una historia oral. Entonces, tenemos que también tener conciencia de eso, que nuestros relatos, nuestros cuentos, etcétera, quedan en nuestro ser. ¿Ya? No es solamente la palabra que está publicada o vista, ¿ya? O el relato que es visto, pero también es el sentimiento que viene, que hemos también tocado este tema en esta conversación. Yo creo que ha sido un conversatorio muy interesante y lo tenemos grabado y lo podemos compartir con la gente que no podía asistir, pero que quiere participar también. Y les agradezco profundamente por el aporte que han realizado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de mi parte. Quisiera añadir un poquito más lo que dijo Alberto. Existen dos tipos de públicos, ¿no? Y de lectores, los lectores de cantidad y los lectores de calidad. Obviamente uno tiene que aspirar a ambos, ¿no? Sin discriminar, pero es muy valioso cuando logras tener lectores de calidad. O sea, conseguir lectores de cantidad no es fácil, pero tampoco es difícil y es hasta lo más fácil incluso porque publicas alguna notita, ¿no? Alguna notita de color, porque no todo lo que publicas tiene que ser tragedia, y consigues una avalancha de lectores muy importante. Pero conseguir lectores de calidad es algo más costoso y más difícil. Y nosotros podemos decirlo con honestidad y sin ningún tipo de vanidad que tenemos en Revista Nómada lectores de calidad. Y se los digo porque hemos conseguido, ¿no? Una incidencia muy importante. Ellos asumen y se adueñan de las historias y entonces presionan al poder, ¿no? Hacen varias actividades con grupos de la sociedad y te terminan modificando esa realidad que vos buscabas cambiar. Hemos conseguido salvar, y eso es tema, para otra jornada, cientos de miles de hectáreas que ya estaban ahí al pie de la deforestación, o que ingrese una empresa minera que ya tenía todos los permisos de gobierno para deforestar y contaminar acuíferos, por ejemplo. Y eso ha sido gracias a esos lectores de altísima calidad que te manejan información, que hacen de tu historia suya y la comparten y la estudian. Hemos tenido historias que incluso se convierten en tesis en las universidades y eso de verdad que es muy valioso y es lo que nos empuja a que nosotros sigamos adelante. Y prueba de eso es este evento, el que ustedes, Alberto, Winston,
hayan tenido la gentileza de invitarme justamente para poder hablar de estos temas que a nosotros nos apasionan y nos interesa mucho contagiar a toda persona que busca desde la rebeldía, ¿no? Desde la rebeldía, en el mejor sentido de la palabra, generar un cambio. Así que estoy muy agradecido, Alberto, Winston, y de compartir este escenario con Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, para mí ha sido un placer y una clase. Me llevo muchas ideas, apuntes en mi libreta de lo que han hablado. Es en medio de tanta locura que es el periodismo, ¿no? De la inmediatez y demás, es siempre bueno tener estos espacios donde te inspiran y te reavivan. En el caso de Roberto, para mí siempre es un ejemplo a seguir en el buen periodismo. Y Winston, Alberto, muchísimas gracias igual por este espacio y ojalá pues nos podamos volver a ver en una siguiente oportunidad. Ten por seguro que vamos a estar en contacto. Como Winston ha mencionado, vamos a tener esta fascinante conversación en los próximos días en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube para que pueda seguir difundiéndose lo que hemos hablado hoy en día. Como Winston dice, es contar la historia y que se vaya desarrollando más allá y que otros sigan alimentándose de ella. Una vez más, les agradezco mucho y gracias a todas las personas que han atendido hoy este webinar por el tiempo que se han dado y habernos escuchado. Y Winston, como siempre, nos vamos a seguir viendo en el próximo webinar. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao. Chao.